Estamos hoy en 20 Manzanas con Alejandro Einstos, que es economista, profesor universitario y consultor en energía y servicios públicos. Gracias, Alejandro, por estar en 20 Manzanas. Gracias por la invitación. ¿Van a seguir aumentando las tarifas de luz y de gas en la Argentina? Bueno, sí. La mala noticia es que sí, van a seguir aumentando. Las tarifas tienen ajustes automáticos 2 veces por año. En febrero y septiembre la luz, en abril y octubre el gas. Así que de acá para adelante, si la política tarifaria se mantiene dentro de carriles de normalidad, las tarifas van a aumentar periódicamente 2 veces al año cada una. Tal vez la pregunta en un contexto inflacionario como en el que estamos es si van a aumentar por encima de la inflación, porque en la Argentina ya estamos viviendo desde hace décadas, diría, un régimen inflacionario, con lo cual el aumento de los precios es algo al que estamos habituados. Pero ¿hay un aumento mayor que la inflación de las tarifas? Está previsto que eso pase. Hay una política desde el inicio de esta administración de reducción de subsidios que son la gran hipoteca económica que recibió la Argentina, por la cual gradualmente se están reduciendo los subsidios de gas y electricidad, que hoy son aproximadamente el 50% la cobertura de los subsidios del valor real de la energía, y el presupuesto del año que viene prevé una reducción de subsidios que en tarifa final de los usuarios aproximadamente reflejarían aumentos de entre el 50 y el 60% por encima de la inflación proyectada para el año que viene. ¿Estamos en condiciones de afrontar eso? O sea, los ciudadanos que tenemos que pagar ese tipo de tarifas, ¿estamos en condiciones de hacerlo? ¿Qué efecto tiene sobre nuestra economía? Y te lo pregunto en el contexto de cuánto representa sobre el gasto total de una familia el costo de la luz y del gas. El efecto es grande, sobre todo si vos ves la trayectoria que tiene los aumentos de las tarifas de los servicios públicos en los presupuestos de las familias. Vos pensá que del valor de la tarifa eléctrica que vos pagabas en diciembre del 2015, adentro de esa tarifa hay un componente que es la energía eléctrica. Ese componente de energía eléctrica solo pagabas el 10% del valor real de abastecimiento. Habiendo aumentado ese componente 10 veces su valor, hoy estás con el 50% de subsidios. En el caso del gas pagabas el 15%. Aumentaste 7 veces el valor y todavía estás a mitad de camino. Con los valores de las tarifas que tenemos hoy actualmente en relación a los que valían en el 2015. Con lo cual el efecto es grande, la trayectoria todavía a cubrir de subsidios es importante, estamos a medio camino, con lo cual si vos me preguntás si estamos en condiciones de afrontar esos aumentos, la verdad que la macroeconomía lo necesita, el bolsillo de los usuarios parece que difícilmente lo podamos, si los ingresos no acompañan, parece difícil que lo podamos enfrentar. ¿Cómo es la situación de equidad o inequidad en el país con respecto a las tarifas? Bueno, ahí hay grandes mitos en ese sentido. La realidad es que el valor de la energía, cuando nosotros recibimos nuestra factura de gas o de electricidad en casa, tiene 3 componentes adentro, o 4. El valor de la energía eléctrica o el gas, el transporte y la distribución, que son las tarifas, que son las que fija el gobierno, y los impuestos, que son aproximadamente el 30% del valor final de la tarifa. El primer componente, que es el valor de la energía, es el que yo te hablaba, que está subsidiado, y es el mismo valor para todo el país. O sea, no hay diferencias entre el valor de la energía que pagamos en Buenos Aires que el que se paga en Córdoba, Santa Fe o Santa Cruz. La diferencia está en el transporte y la distribución. Y eso es lo que hace que sean diferentes las facturas que pagamos en Buenos Aires que las que pagamos o las que se pagan en Córdoba o Santa Fe. Ahí tenés, esas tarifas estuvieron congeladas en el área metropolitana de Buenos Aires durante más de 15 años. ¿Solamente en el área metropolitana de Buenos Aires? Solamente en el área metropolitana de Buenos Aires, porque dependían del gobierno nacional. El resto de las distribuidoras dependen de los gobiernos provinciales que no tuvieron capacidad de subsidiar a sus
a sus distribuidoras y los precios fueron aumentando. Eso explica que haya un diferencial de valor de tarifa entre las que se pagan en el área metropolitana y las que se pagan en el resto del país. La decisión del gobierno nacional, del gobierno anterior, de subsidiar al área metropolitana de Buenos Aires hizo que se generara una inequidad en el país donde el área metropolitana de Buenos Aires salió favorecida, digamos, pagaba menos que el resto del país porque las provincias no podían subsidiar. Sí, yo te corregiría un poquito. La decisión del gobierno nacional fue la de congelar las tarifas en el área metropolitana de Buenos Aires, porque en transporte y distribución no hubo subsidios, el subsidio estaba en la energía. El resto de las provincias no podían congelar las tarifas, les dieron aumentos a las empresas provinciales y ahí hizo que, por ejemplo, la disparidad fuera 7-1 en algunos lugares. Hoy esa disparidad está 1-2. Hay, por ejemplo, en Córdoba se pagan aproximadamente el doble del valor de la tarifa que se paga en Buenos Aires. Se están achicando las disparidades tarifarias de la mano de la reducción de subsidios y del aumento de las tarifas en las empresas que prestan el servicio en Buenos Aires. El tema de las tarifas es importante en el bolsillo de la gente, pero como decías vos, también en la macroeconomía, digamos. Y también los subsidios fueron hacia la gente y hacia las empresas. ¿Podríamos decir que el subsidio de la energía es uno de los factores centrales en tratar de ordenar el desajuste económico que tenemos hoy en la Argentina? Totalmente. Si vos me permitís, yo creo que la energía explica la hipoteca económica que recibió la administración actual. El 100% del déficit fiscal en el año 2015, o prácticamente el 100% del déficit fiscal del año 2015, se explica por la política de subsidios. Subsidios que tienen su origen en el congelamiento de precios y tarifas y que el Estado tuvo que financiar la diferencia entre lo que pagaba la demanda, que te dije que era el residencial 10%, y el costo de abastecimiento. Y al mismo tiempo, congelar precios sin tarifas desincentivó la inversión. Cayó la producción de petróleo y gas, fue necesario importar, y esa importación de gas en el año 2015 explicaba más, 35% más que el valor del déficit comercial de la Argentina. Dicho de otra manera, si no hubiésemos importado energía, la Argentina tenía superávit de balance de pagos. O sea, el causante de los déficits gemelos fue la energía. Tanto del fiscal como de la balanza comercial fue la energía. Fue la energía. Era tan grande lo que estábamos pagando de subsidios que nos volcó hacia el déficit en ambas cuentas, digamos. Exactamente. Dio vuelta a los superávit gemelos. Hoy, ¿cómo estamos con eso? Bueno, estamos... la proa de la política fiscal del gobierno claramente fue a reducir los subsidios. En los primeros años quizás hubo una mala política o una mala implementación de política, mala praxis, como se lo quiera llamar, que fue modificado con el cambio de gestión en energía. En el tema de por el lado de las importaciones están cayendo, sobre todo en el último año. ¿De dónde importamos y qué? Principalmente gas, y los orígenes de la importación son variados, principalmente Qatar, países de Oriente Medio, digamos, gas por barco. También importamos gas desde Bolivia y hasta el invierno pasado importábamos gas desde Chile, revirtiendo gasoductos que en su momento se habían construido para exportar. Hoy nuevamente, este verano, esos gasoductos vuelven a exportar gas a Chile. Entonces, en la situación, en la balanza comercial actual de la energía, ¿cómo estamos? En el 2014, en el 2010 exportábamos 7.000 millones de dólares. En el 2015 importábamos 3.900 millones de dólares. Hoy estamos importando aproximadamente 1.500 millones de dólares por año. Estamos reduciendo la importación. Y es gas lo que importamos principalmente. Básicamente es gas. ¿Estamos en condiciones en algún momento de convertirnos en exportadores? Sí, claramente. Digamos, sí. que la balanza comercial se revierta.
Sí. a nuestro favor? Eso va a depender de muchos factores. Muchos de esos factores son externos a la Argentina. La esperanza es Vaca Muerta. El desarrollo de Vaca Muerta, con los ritmos que se están desarrollando actualmente, permite que Argentina, por ejemplo, comience a exportar gas en el verano, que es cuando sobra gas. Eso va a depender de varios factores. El primero, la continuidad de las políticas o la estabilidad política local, pero hay factores externos que son el valor internacional de la energía y el costo del capital, el nivel de la tasa de interés en Estados Unidos. Esos son factores que no dependen de ninguna administración local y que te definen niveles de inversión o la cuantía o la cantidad de la inversión en un sector tan intensivo como es el petrolero. Hablaste recién de dos temas, los que quiero hacerte más preguntas. Uno es Vaca Muerta y otro es el precio internacional de la energía. ¿Cuánto bajó el precio del petróleo en el último mes? Aproximadamente 25-27% en los últimos 20 días. ¿Y en la Argentina? En la Argentina, si vos me preguntás por la determinación del precio de los combustibles, que es lo que nosotros consumimos, porque no consumimos petróleo crudo, sino derivados, el valor de los combustibles no se ha modificado. Hoy el precio, a partir de 2017, es un precio libre. Con lo cual, la paradoja es que es un precio libre en un mercado concentrado, donde hay escasa o nula competencia, donde 7 empresas concentran el 90% de la producción petrolera, 3 empresas la destilan y una empresa concentra el 80% de las bocas de expendio del combustible. Con lo cual, parece irónico hablar de competencia en un mercado tan concentrado. Dicho esto, me parece que el gobierno nacional debería implementar algún tipo de política de precio de referencia como para guiar al consumidor y a la industria aprovechando estas bajas de precios coyunturales, ¿no? Hubo un pedido del gobierno nacional a las petroleras, ¿no? Exacto. Que bajen los precios. Exacto. Ahí hay dos caminos, ¿no? El pedido es importante, los precios de referencia también, pero el desarrollo de políticas de Estado utilizando herramientas que el gobierno tiene, como por ejemplo la Dirección Nacional de Defensa de la Competencia, analizando un mercado concentrado y, si es necesario, reestructurándolo, parece que sería un camino que Argentina debería recorrer en el corto plazo, ¿no? ¿Cuál es la significancia de Vaca Muerta para la Argentina? Es grande. Es un recurso que ya ha demostrado, o los especialistas, los geólogos especialistas han disipado dudas respecto a su productividad, porque hasta hace pocos años era un tema en discusión. Hoy hay yacimientos como Fortín de Piedra, que tienen niveles de productividades al nivel de los mejores yacimientos en Estados Unidos, la famosa revolución del shale en Estados Unidos. El tema, el nudo central del desarrollo de Vaca Muerta pasa por que la producción de Vaca Muerta se realice a precios competitivos a nivel internacional. Esto es, el único mercado competitivo a nivel internacional del gas es el americano. Ese valor está en torno a $3. Hoy la Argentina tiene un punto de equilibrio de producción reconocido por la industria superior a 4, entre 4 y 5. El desarrollo con miras a la exportación de ese yacimiento pasa porque el precio de producción local baje. Hoy le estamos dando una política, una promoción industrial al desarrollo de Vaca Muerta, que le estamos garantizando un precio de $7,50, ¿no? Que va descendiendo en el tiempo hasta el 2021. Vaca Muerta se va a desarrollar una vez que termine la política de precios, la industria pueda producir a precios exportables, digamos, es decir, menores a $3. Vos hablás recién de la continuidad de las políticas. Dentro de este mismo gobierno, ¿hubo continuidad de las políticas? ¿Por qué cambió el ministro de Energía, ahora secretario de Energía? Bueno,
El ministro anterior, el primer ministro de Energía, Aranguren, de la administración Macri, encaró el precio, la distorsión entre la diferencia entre lo que pagaba la demanda y lo que pagaba la oferta, que se cubría con subsidios, en un inicio con una política de shock, que intentó llevar el precio del gas de menos de $1 a $4,60, es decir, aumentar 500% el precio del gas, que tuvo resistencia social, se judicializó y terminó en el famoso fallo de la Corte Suprema de Justicia de agosto del 2016. A partir de ahí tuvo que recalcular y aplicar una política de sendero de precios crecientes, un crecimiento gradual del precio que llevaba el gas a 6,80 en octubre del año que viene. A partir de ahí el precio del gas bajaba, se proyectaba que iba a bajar, hasta llegar en el año 2030 a $4, lo que estaba en 6,80. La sucesión de aumentos que implicaba ese gradualismo fue vista por muchos especialistas como insostenible por el valor que iban a alcanzar la factura de los usuarios residenciales. Esto efectivamente pasó y mostró su cara, si vos querés, más realista cuando comenzó el proceso evaluatorio de abril de este año. A partir de ese momento quedó claro que los senderos de precios no eran aplicables. Cambió la administración, cambió la política, abandonó los senderos de precios y empezó a aplicar una política más de sacrificio compartido. No todo tenía que pasar por el aumento de precio a la demanda, sino por reducción del precio de la oferta. Y el precio que iba a alcanzar $4 en el 2030, hoy lo estamos pagando 3,80. Eso implica claramente un cambio de política. Se redujo el precio que se le garantizaba a la oferta de gas, a los productores de gas, no solamente al usuario residencial, sino también al consumo de gas para generación de energía eléctrica, que se bajó de $5 a menos de 4, a través de un mecanismo de subastas. Pero ¿cuál fue la discusión que se armó en torno a la supuesta compensación que los usuarios tenían que hacerle a las empresas en la factura de gas? ¿Y en qué quedó eso? Eso surge porque hay un problema en que vos tenés un componente de tu factura que está nominado en dólares y vos pagás tu factura en pesos. Cuando se devaluó el componente en dólares, se empezaron a generar diferencias entre los dólares que vos podías comprar con los pesos que pagaban y lo que los productores de gas le facturaban a la distribuidora en dólares. Esas diferencias acumuladas llegaron a un monto de 20.000 millones de pesos para el semestre abril 2018, septiembre 2018. Eso se quiso, el gobierno intentó aplicar esa diferencia en 24 cuotas a partir del año próximo, a incluir en la factura de los usuarios residenciales. No pasó, digamos, y finalmente se terminó haciendo cargo el gobierno de esas diferencias de cambio. El jueves pasado, el jueves 15, se publicó un decreto en el cual se instrumenta el pago a través del Tesoro Nacional de esas diferencias de cambio. Con las idas y venidas que hay, porque claramente, como vos decías antes, hay una distorsión gigantesca, producto de una política que se continuó durante muchos años, de subsidios desproporcionados que no tienen antecedentes en ningún otro país del mundo, por lo que contás, ¿no? No. Con estas idas y venidas y el esfuerzo de los usuarios, ¿se está saliendo de esa distorsión? Es un proceso muy complicado donde vos tenés que transitar un camino después de 15 años de congelamiento de tarifas y donde todos nos acostumbramos a que el valor de la energía era barato en la Argentina. Ahora, también hay que reconocer que en un marco de inflación creciente es muy difícil recomponer tarifas, porque lo que hacen las tarifas, como al ser precio regulado, te retroalimentan el proceso inflacionario.
va a ser muy difícil alcanzar niveles de cobertura del precio que paga la demanda para reducir subsidios hasta tanto no se consiga controlar el problema de la inflación. En contextos de inflación alta es muy difícil reducir o aplicar una política de reducción de subsidios. Y digamos, suponiendo que la inflación va a continuar siendo alta, aunque se pueda controlar un poco, ahora los índices para el mes que viene dan un poco mejor, suponiendo que se controla, igual vamos a estar el año que viene y el siguiente en un contexto inflacionario. Con esto que decís, ¿qué otras alternativas tenemos con respecto al manejo de las tarifas? Bueno, en primera instancia el gobierno debería garantizarse, sobre todo el año que viene, que es un año electoral, que las tarifas crezcan por lo menos al mismo nivel que la inflación. Asegurarnos que no se vuelvan a retrasar, no volvamos al retraso tarifario, porque eso sí sería un problema que te acrecentaría el problema que ya tenés de raíz. La segunda alternativa me parece que pasa por un tema que hablamos antes, que es vaca muerta. Si nosotros logramos bajar el costo de la energía a nivel local, eso pasa fundamentalmente porque Argentina comience a exportar y deje de mirar el precio, que el precio de referencia deje de ser el de importación y pase a ser el precio de exportación, que es el precio puesto en el puerto, menos los fletes, menos los costos de distribución. Eso va a bajar el precio de acceso a la energía local y eso te quita presión o te quita necesidad de reducir subsidios a futuro. O sea, vos estás diciendo que las tarifas acompañen la inflación para no perder lo que ganamos hasta ahora en alivianar el peso de los subsidios para el Estado, porque eso iría en contra de los intereses macroeconómicos. Y por otro lado, acelerar el desarrollo de vaca muerta que nos permita empezar a revertir la balanza comercial energética. Así es. ¿Y cómo ves el contexto económico general? El contexto económico aparece desafiante, si vos querés. El presupuesto pone metas muy exigentes, sobre todo en un año electoral como es el año próximo, donde la política de déficit cero te implica una política no solo de reducción de subsidios, de las que ya hablamos, que en gran parte esa política de reducción de subsidios a nivel nacional pasa por una transferencia de esos subsidios a las provincias, tanto en transporte como en energía, sino por una reducción sustancial de la obra pública en la Argentina. Eso te quita una herramienta de política pública muy importante, sobre todo en un momento recesivo. La obra pública, principalmente en energía, que es un tema que me compete, tiene un poder dinamizador muy importante y además son necesarias para, por ejemplo, poder exportar gas y petróleo, ¿no? Necesitamos gasoductos, necesitamos oleoductos, estamos licitando energías renovables que no tienen sistema de transporte para poder ubicarla donde la demanda la necesita. Con lo cual, el contexto económico con las restricciones que marca el presupuesto 2019 parecen difíciles de cumplir.